Hola tía, ¿cómo está? Buenas tardes. Dios le bendiga. Hemos decidido aquí con mi esposa compartirle este salmo que le queremos leer para darle ánimo, recordarle cuán bueno es el Señor y cómo aunque el mundo parezca que se derrumba a nuestro alrededor, Él es un Dios soberano y un juez justo. Él es bueno y todo lo tiene en su control. El Salmo 73 es un salmo no de David como la mayoría, sino de un siervo del reino tal vez, un siervo de Dios, pero que estaba pasando por muchas dolencias, por muchas penalidades, muchos sufrimientos. Y a causa del tiempo que llevaba en esa vida de sufrimiento, no nos describe el salmo qué sufría o cuál era su problema, pero a causa del tiempo que llevaba sufriendo, él comienza a sentirse indignado y una autocompasión pecaminosa y perversa comienza a meterse en su corazón. Él comienza a mirar con más atención a la gente que no ama a Dios, que, que no siguen a Cristo. En el Antiguo Testamento sería específicamente hablando que no sirven a Jehová, el Dios de Israel, que no practicaban la fe judía. Ve a esta gente, impíos, tal vez de los pueblos vecinos, filisteos, podríamos decir, tal vez amorreos. Esta gente las ve prosperar. Probablemente viajaba por algo del reino y veía, no sé, sus reinos, su gente, y los veía bien, felices, eh, tener buenas familias, buenas vidas, y todo eso mientras en sus corazones aborrecían a Dios, despreciaban al Dios de Israel. Y sin embargo, todo les iba bien, aparentemente. Y él se comienza a quejar con Dios. Y bueno, aquí voy a leer cuál es su declaración. Dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Esta es una conclusión final, que bien podría estar al final del Salmo, pero está al principio. Y justo aquí, eh, Asaf va a volver al principio. Él va a decir, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición contra el cielo. Han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Su observación del bienestar físico, económico, político de aquellos pueblos que aborrecían a Dios lo lleva a
a decir estas palabras tan tristes: ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Él los ve tan bien, bendecidos por Dios, y él, que sí adora a Dios de corazón, siente que Dios lo ha abandonado. Versículo 14 dice: pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Cada mañana. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba así? Probablemente años. Probablemente mucho tiempo. Y él comienza a darse cuenta cómo su corazón se comienza a oscurecer con estos pensamientos y con esta insatisfacción. Porque él estaba haciendo todo bien, estaba obedeciendo, guardando su corazón. He guardado puro mi corazón, dice. He lavado mis manos en inocencia. No era malvado, no era avaro con los pobres, no era asesino, no era injusto. Obedecía la ley de Dios. Y ahí estaba él sufriendo, quién sabe por cuánto tiempo ya. Esa autocompasión que no es buena, que nace del orgullo. Él creía, por un tiempo, creyó que Dios no le estaba pagando bien. Él había hecho tanto bien, se había esforzado por agradar a Dios, y Dios lo azotaba todos los días, todo el día, cada mañana. Y cuando él está a punto de caerse en este abismo de insolencia para con Dios, de queja, de reclamo, de insatisfacción, de autocompasión perversa, el Señor trata con su corazón, porque él comienza a recapacitar. El versículo 15 dice: si yo hubiera dicho, así hablaré. O sea, si yo hubiese permanecido en estos pensamientos, siguiendo y siguiendo y siguiendo y siguiendo más en esto, si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Estos pensamientos, según el mundo, justificados. El hombre tiene un punto válido. Se supone que sirve a Dios. Se supone que ha servido a Dios. Y Dios solo le ha devuelto azotes y castigos. Los filisteos, los amorreos, los incircuncisos perversos, alejados de Dios y de toda cosa buena, vivían buenas vidas y morían aparentemente felices. Era difícil para él, pero él comienza a darse cuenta que seguir en estos pensamientos, primero, habría traicionado a la generación de tus hijos. Los habría traicionado. Él recordó, y esta es una parte importante, Israel, tal como lo hace la iglesia hoy, pero ellos lo hacían más ritualmente, por decirlo de alguna manera. Recordaba una y otra vez de dónde los había sacado Dios, que Dios había escogido a Abraham, a Isaac y Jacob, los había rescatado de Egipto y les había dado una tierra en Canaán para que ellos se posesionen. Sacó a los pueblos que vivían ahí y los posesionó a ellos. Y él, Dios vivo, se convirtió en su Dios y habitó en medio de ellos. Y les dio la ley y a los profetas, y con grandes milagros y prodigios los mantuvo.
y los mantenía hasta ese momento. Él sabía y se dio cuenta a dónde lo iban a llevar esos pensamientos y reaccionó. Dice, fue difícil para mí, pero sucede algo que a él le hace aclarar la mente. Cuando él se da cuenta de en esa resbaladera hacia el infierno en la que se encontraba. Cuando él se da cuenta. Dice versículo 17, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Hasta que entré al santuario de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, que el judío devoto, visitaba mucho el templo, le importaba. Y es ahí porque el Señor constituyó todo este sistema de sacrificios de animales. Porque al judío fiel, al justo, ¿qué le importaba su caminar delante de Dios, de un Dios que él sabía que todos los días lo veía? Él necesitaba ir mucho al templo, porque era un pecador. Y él necesitaba arrepentirse de sus pecados, purificarse delante de Dios. Y ahí el libro de Levítico es una detallada, un libro detallado de cómo el judío se debía purificar cuando pecaba o cuando se contaminaba. Y todo eso se tenía que hacer en el templo, con la aprobación de un sacerdote. Y a veces incluía sacrificios de animales, a veces incluía ofrendas, a veces incluía apartarse de la sociedad unos días, lavarse en ciertos ríos, cosas así. Y al que le importaba, tenía que ir mucho al templo. Es ahí porque el Señor más después condena a Israel cuando los lleva a la deportación babilónica. Porque aunque eso debía ser así con todos los judíos, en la práctica realmente eran muy pocos los judíos que necesitaban visitar mucho el templo. La gran vasta mayoría solo iba en las fiestas y en ciertas fiestas para cumplir con los sacrificios principales de las fiestas del año que Jehová había constituido. Y entonces estos iban solamente por cumplir. Por cumplir. Para cumplir con los rituales, porque, o sea, eres judío, pues no. Pero los fieles del Señor iban mucho al templo, porque ellos tenían un compromiso sincero con Dios, de estar a cuentas con Dios cuando pecaban. No podían vivir impuros y seguir como que si no había pasado nada. La fe cristiana verdadera siempre ha existido. Existió aquí, Asag era uno de esos. Él iba al templo. No hay ninguna fiesta, no era un compromiso especial, no, él fue al templo. Él se encontraba ahogándose en sus pensamientos perversos, de insatisfacción, de queja contra Dios, y se dio cuenta. Y fue a buscar a Dios, donde Dios se encontraba en el antiguo pacto, en el santuario. Dice, entonces hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Y tan pronto él entra y comienza a adorar, porque a eso uno entraba al santuario a adorar a Dios, Dios le hace entender. Dice, ciertamente tú los pones en los lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria.
El acercarse al trono de Dios, a su santo templo, le hizo recordar que él no era bendecido o afortunado en la forma y en el sentido en el que la gente del mundo cree que es bendecida y afortunada. Él estaba fuera del templo y miraba el aparente bienestar de la gente y su miseria, que llevaba sufriendo ya por mucho tiempo. Probablemente era una enfermedad, es lo más probable. Versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Era dolor, dolor, dolor. Y él entra al santuario de Dios y recibe de parte de Dios entendimiento. Dios no juzga las cosas como el hombre, y lo que para el hombre es bienestar, para Dios no lo es. Él sabía que era afortunado y bendecido porque estaba bien con Dios. Versículo 23. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿Qué tenían los impíos que él estaba codiciando? Aparente buena salud, buenas vidas, buenas posesiones. Pero así no se juzga la riqueza, el bienestar. Por eso es tan lamentable hoy ver tantas pseudoiglesias cristianas enfocarse en eso. Y creen que existen para que el que esté enfermo no esté enfermo, el que esté triste ya no esté triste, el que ha tenido un pasado terrible, pobrecito, ya no sufre ese pasado terrible, el que se siente solo ya no se sienta solo. Ese no es el propósito de Dios. Por supuesto que Dios puede sanar nuestros corazones y en su voluntad darnos algún tipo de bienestar terrenal. Pero Dios no nos ha prometido eso, no se lo prometió, y eso que a Israel sí se lo prometió, pero ni siquiera a ellos, mucho menos en el nuevo pacto. Como dicen las Escrituras, a nosotros se nos ha sido concedido no solo el vivir por Cristo, sino también el sufrir por Él, el morir por Cristo. Ese es el plan del nuevo pacto. Ese es el plan del nuevo pacto. Y él no lo entendía. Asaf no entendía. Él no entendía que su riqueza estaba en Dios. Y tan pronto él entró al santuario, él entendió que ellos, su aparente bienestar era falso. Tú los pones, dice Asaf, ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, y la palabra destrucción ahí es condenación, no muerte, que es condenación. La palabra del Señor dice que delante de Dios la muerte según este mundo no existe, porque todos estamos vivos delante de Dios todo el tiempo. Destrucción en el lenguaje eterno es condenación. Infierno. Versículo 19. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Ese es el verdadero problema. Tú puedes vivir una vida llena de salud, prosperidad y bienestar, una buena familia. Puedes tener una moral excelente y ser un tipo ejemplar en tu sociedad. Bondadoso, buena gente. Todo un filántropo de la vida. Pero si tú no tienes a Jehová de los ejércitos, y específicamente en este nuevo pacto a Cristo,
como tu Señor y Salvador, todo eso es basura. En un momento Dios te destruirá. No importa si lo haces cuando tengas 30 años o lo haces en buena vejez a los 80. Cuando tú tan prontamente cierres tus ojos, el Señor te destruirá en un momento. Serás lanzado al infierno con terrores que no terminen jamás. Ese es el verdadero problema. Él destruirá a los impíos. No importa si incluso todas sus vidas parecen vivir bien. Y en el mismo sentido contrario aplica para los creyentes. No importa si nuestra vida es buena. Si tenemos buena salud, buenas riquezas, buenas posiciones. Si somos excelentes gente de la sociedad. Si ayudamos a todo el mundo o a algunos. O si pues vivimos pobreza, necesidad, sufrimos de terribles enfermedades, como era el caso de Asaf. Enfermedades que era como un azote, pues he sido azotado todo el día, dice. Todo el día. Y castigado cada mañana. Enfermedades, sufrimientos, pérdidas, persecución, injusticias. Y morimos así. O vivimos así muchos años, por una o por otra. Eso no es lo que define nuestra verdadera riqueza y nuestro verdadero gozo. Asaf estaba confundido, él estaba viendo a la gente perversa vivir bien y él se confundió. Y en ese momento todo su corazón y su vida se trasladó a este mundo y a lo que existe en este mundo. Y ese fue su error. Pero cuando él entra al santuario, él recapacita, Dios lo hace recapacitar. Y le recuerda que sin importar si los impíos tienen buena vida, el infierno les espera. Porque esta vida, incluso si vivimos 80 años buenos, dicen las escrituras que incluso esos 80 años es como un parpadeo a la luz de la eternidad. 80 años es algo que está y luego ya no está. Entonces Asaf entendió que la verdadera riqueza y el verdadero gozo era estar en paz con Dios. Que una persona pueda decir con total sinceridad, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Esa era la riqueza. No solo el día que se muera, era la riqueza real. Ese es el punto de Hebreos capítulo 11. Dice el escritor de los Hebreos, después de citar a Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Ruth y todos los hombres santos del Antiguo Testamento, el escritor de los Hebreos dice, y ninguno de ellos recibió lo que se les fue prometido, sino que viéndolo de lejos, los saludaron. Estos héroes de la fe, Hebreos capítulo 11, viéndolo de lejos, los saludaron. Pero vivieron como que se habían recibido ya todas las cosas que Dios les había prometido. Cuando vio a Abraham la descendencia como el cielo, que era como las estrellas del cielo, Abraham nunca vio eso. Nunca lo vio. ¿Sabes qué? Sí vivió Abraham. La llamada un día de Dios, que le había dado un hijo de manera milagrosa y le dijo, Abraham,
ofréceme a tu hijo en sacrificio. Eso sí vivió Abraham. Una contradicción. ¿Cómo podía ser posible? Mamá, no puede meter el punto así. Dice, los estudiosos teológicos de la teología dicen que es más apropiado creer que Abraham desarrolló en su mente y en su corazón la teología de la resurrección para ir con pie seguro y caminar por 3 días para llegar a ese monte y ofrecer a Isaac en sacrificio. Abraham sacrificó a Isaac en su corazón y cuando estuvo a punto de hacerlo físicamente, Dios lo detuvo, pero él ya lo había sacrificado en su corazón. Pero no como quien perdía algo, sino como quien dice, Dios me prometió una herencia que era como las estrellas del cielo. Dios va a resucitar a Isaac. Dios va a resucitar a Isaac. Porque fiel es el que promete. Él lo cumplirá. Y por eso lo hizo en su corazón, lo hizo. Y es que esa es la fe cristiana. Una fe que se eleva por encima de la realidad vacía y vanidosa de este mundo. En este mundo donde se juzgan las cosas según las experiencias temporales de la gente. Y Asaf sabía esto, pero él se olvidó, porque somos pecadores inclinados hacia la maldad, y parte de esa maldad es olvidar quién es Dios. Pero él en el santuario recordó que aunque había un filisteo incircunciso perverso, con una hermosa familia, una excelente salud, una buena vida, y que muy probablemente así iba a morir, en mucha felicidad y bienestar, mientras que en cambio él era azotado todo el día y castigado cada mañana con su sufrimiento. El de los terrores era él. El de los terrores era él, ese filisteo, con todo y su bienestar. Y el de la bendición, y el del gozo, y el de la verdadera prosperidad, era Asaf, en medio de su sufrimiento y en medio de su dolor cada mañana. Esta cosmovisión es fuera de este mundo. Es divina. No pudimos haber inventado jamás esta bendición tan grande. Es divina. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Y no termina ahí. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. A la final y me muero así. Y me muero así. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Versículo 26. A la final y me muero así. Así, en azote todo el día y en castigo cada mañana. Y me muero así. Mi corazón y mi carne pueden desfallecer. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitaba Isaac? ¿Salud? ¿Curarse? Pues ya no lo necesita. Ya no lo necesita. Fuera de ti, oh Jehová, nada deseo en la tierra. La salud física
en este cuerpo caído, es una de las cosas una de las cosas que el hombre más desea en esta tierra, porque se quiere aferrar a esta vida. Y todo lo que hay en esa forma de pensar es pecaminoso. Es pecaminoso. Isaac se estaba muriendo. Mi carne y mi cuerpo desfallecen, dice. Pero él ahora entendía. Ahora entendía. Y esta es la que yo le invito a que usted ahora entienda, para que reciba verdadera fortaleza del Señor. Fortaleza fuera de este mundo. Fuera de este mundo. Porque Isaac entró al santuario de Dios. Pero como diría el apóstol Pablo, ya no hay más templo. Ya no hay más santuarios. Dios no habita en santuarios hechos por manos de hombres. Lo habitó por un poco tiempo, para el cumplimiento de su plan. Pero ya no lo hace más. El velo se rasgó cuando Cristo murió. Y ahora, los que creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y han depositado su vida y su futuro en las manos de Él, son aquellos justos y aquellos santos de las Escrituras, aquellos que serán recibidos en gloria, y aquellos que tienen a Dios por su porción para siempre. Y ya no hay que ir a un templo, porque el velo se rasgó. Y el apóstol Pablo diría: y ahora nosotros tenemos libre acceso al lugar santísimo para alcanzar misericordia en el momento oportuno. Misericordia, ayuda en el momento oportuno. A través de la oración y el clamor, en un instante somos trasladados a aquel lugar al cual solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Y tenía él que tener una vida intachable, porque ay, si un solo mal pensamiento no confesado él tenía y entraba así, caía muerto en ese momento, porque Dios es santo y no tolera el pecado. Pero nosotros hemos sido limpios de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Tenemos libre acceso para siempre al trono de Dios. Y ese es nuestro tesoro. Esa es nuestra recompensa. Eso es lo que tenemos de parte de Dios. Y eso es suficiente. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, oh Dios, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi cuerpo y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Y luego él vuelve a recordar a esta gente que hasta hace poco estaba envidiando, ya con ira, hasta el punto de que incluso quería abandonar la fe. Codiciaba lo que ellos tenían y al mismo tiempo los despreciaba, porque ellos, siendo impíos, eran más bendecidos que él, según lo que este mundo llama bendición. Luego él vuelve a recordar a esta gente, versículo 27, porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Una vez más, perecerán, y tú has destruido, no significa sus muertes, es que se mueran. Esa es una consecuencia para todos nosotros. Si Cristo no viene, todos finalmente moriremos aquí de una manera u otra.
Pero delante de los ojos de Dios, ninguna persona está muerta nunca. Todos están vivos delante de Él. Por lo tanto, el lenguaje aquí es infierno, es infernal, porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Pero para mí, dice Asaf, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Asaf tiene ahora un nuevo plan. Él andaba con su plan desesperado de curarse y no se curaba, o cualquiera que haya sido su problema, no se solucionaba un problema que le causaba dolor todo el día, cada mañana. Y estaba ahí con su autoconfesión, sufriendo, quejándose. Él entra al lugar santísimo y recuerda quién es Dios para él y quién es él para Dios y lo que Dios ha hecho por él. Y recuerda que ese es su tesoro y esa es su recompensa. Y es tanto así que él no necesita nada más, ni siquiera que se solucione su problema. Y por lo tanto él tiene un nuevo plan ahora. Estar cerca de Dios. Versículo 28 finalmente dice, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. ¿Cómo estamos cerca de Dios? A través de la oración y la meditación de su palabra. Así estamos cerca de Dios. La oración y la meditación de su palabra de día y de noche. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Y finalmente una vida que vive bajo la sombra del Omnipotente. En Dios he puesto mi refugio. Y que todo en su vida y todos sus días se trata de encontrarse ahí, cerca de Dios. A tal punto que es como un problema para todos los demás, porque el mundo no vive así. El mundo vive en el mundo, pero nosotros los cristianos vivimos a la luz de la eternidad siempre. Y si lo estamos haciendo bien, siempre vamos a ser incómodos para los que nos rodean y que no lo están haciendo. Por lo tanto, la última parte dice, para contar todas tus obras. Para contar todas tus obras. Por lo tanto, tiene que hablar. Porque entonces está haciendo luz. El que está cerca de Dios y el que está refugiado en Dios y el que vive con un corazón en la eternidad donde todo lo que necesita es amar a Cristo, vivir para Cristo, y todo lo que hace en este mundo tiene en su corazón, todo tiene que ver con Cristo. Él, definitivamente la gente le va a preguntar y él tiene que hablar. Y así somos luz. Este es el verdadero evangelismo. Este es el verdadero evangelismo. Un evangelismo que es con la vida y también con la boca. Así que sé que está pasando momentos muy duros, tía. Tal vez tan terribles como los de Asaf. Y yo le animo a que usted tome la posición de Asaf. Tome la posición de Asaf. Y recuerde, si es que usted ha creído en Jesucristo y ha sido lavada por la sangre del Cordero y ha muerto a esta carne y al pecado y ha renacido por las aguas del bautismo para una vida en Cristo, una nueva vida en Cristo, a que usted se refugie en el Señor. Aunque nuestra carne y nuestro corazón pueda desfallecer. Él es nuestra herencia. Él no nos ha prometido solucionarnos los problemas en esta vida. Hay muchos falsos maestros diciendo que sí. Y lamentablemente usted ha escuchado muchos de esos por muchos años. Pero la palabra del Señor siempre ha tenido
la postura que hoy Asaf está entendiendo en este salmo, en el Salmo 73. Lo que Dios ha venido a darnos cuando bajó del cielo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento en Cristo, ha sido siempre Él. Él, no lo que Él nos pueda dar. Él. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Él es lo que Dios nos ha venido a dar del cielo. Él, comunión con Él. Pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio. Que un hombre pueda decir eso con total sinceridad. Ese es el fin de la vida cristiana. Ese es el fin de la vida cristiana. Cristo nos vino a salvar para eso. Para eso. Este mundo morirá. Todo en este mundo morirá. Todo será destruido tarde que temprano, en un abrir y cerrar de ojos. Todo será destruido. Todo lo de todo el mundo, todo. Familias, hijos, padres, posesiones, casas, reputaciones. Todo será destruido en un instante. Todo morirá. Todo será destruido. Pero los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas para vivir en un nuevo mundo. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Allá en ese nuevo cielo y nueva tierra, donde el Señor nos recibirá en gloria y donde Él será nuestra porción para siempre. Eso de manera literal y completa. Pero todo verdadero cristiano debe tener esa realidad ya ahora en su corazón. Ya ahora en su corazón y en su vida. Al mismo tiempo que lidia con su carne, su pecado, con el sufrimiento y con las cosas de este mundo. La gente que dice, yo voy al cielo, sí, porque yo hice una oración de fe. ¿Qué oración de fe? ¿Dónde dice en la Biblia que tienes que hacer una oración de fe? ¿Dónde dice eso la Biblia? Estos son los justos. Estos son los justos. Los que con total sinceridad pueden decir, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo nada deseo en este mundo. Mi corazón y mi carne pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Eso, no los de las oraciones de fe, esos son los que irán al cielo. Los que ya en la tierra viven a la luz del cielo. Por ellos murió Cristo. Y ellos son los salvos. Y yo le animo, tía, a que usted se fortalezca como Asaf fue fortalecido por las obras del Señor. Dios la bendiga. Seguimos orando por usted para que el Señor la fortalezca, la guarde y la sustente.